Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos Demoliendo mitos de la política en vivo, número 36, transmisión 36ª, 11:07 de la noche, aquí en Berlín. Antes de comenzar con el tratamiento de nuestro tema de hoy, como siempre, comienzo agradeciendo el apoyo, cada vez más suscriptores. Recuerden acompañarnos también en Instagram, en Facebook, y si nos quieren ayudar con una membresía o con algún aporte a través de PayPal, bienvenidos naturalmente. Mucha gente ya conectada desde los lugares más recónditos del universo: Dinamarca, Barcelona, Patagonia, Estocolmo, Brasil, Capitanía General de Chile, Cuba, Suiza, Girona, España, León, Upasa, donde eso sinceramente ni idea, Mallorca, España, Cáceres, bueno, de todos lados, Letonia, desde Riga, Letonia. Hola César, desde Riga en Letonia. Bueno, también naturalmente gente de mi patria, de la Argentina, pero de toda América Latina, México, Europa, España, muchísima gente aquí. Por aquí un comentario: cada vez empezamos más tarde, ahora me da sueño, de María Dolores Martínez. Estamos, desde hace unos días, estamos comenzando las transmisiones, las estamos comenzando a las 11 de la noche de Europa para concatenar la transmisión cotidiana del canal amigo de Miguel Ruiz con la nuestra posteriormente, de manera de generar una sobredosis de análisis militar y geopolítico, lo de Miguel un poco más concentrado en lo militar, lo nuestro un poco más concentrado en la geopolítica, pero complementarios los análisis, y de esa manera pueden primero presenciar la transmisión de él y después directamente presenciar la nuestra. Recuerden también que mañana vamos a realizar la charla de todos los domingos con nuestro querido amigo Fernando Moragón. Dicho todo esto, abandono los prolegómenos y las introducciones y comienzo con el tema de hoy. Por cierto, hoy vamos a realizar una transición un poquito más corta que de costumbre, no esa hora y media, 2 horas de transmisión, sino en la medida de lo posible una transmisión con toda la carne al asador en la primera hora y redondear ahí el tema, y después los otros temas presentarlos en los próximos días. Bueno, ¿por qué la transmisión de hoy o cuál el tema de hoy? Bueno, un tema verdaderamente no quiero fanfarronear porque realmente representaría un lugar común, un argentino fanfarroneando, pero cuántas cosas dichas en este canal al poco tiempo aparecen confirmadas. Una vez más aparece una confirmación de un análisis hecho en este canal, no solamente por nosotros, sino también por nuestros invitados. Finalmente, los halcones neoconservadores estadounidenses están realizando el reconocimiento del fracaso estrepitoso de la contraofensiva, de la mal llamada contraofensiva ucraniana. En realidad deberíamos llamarla ofensiva a secas. Pero bueno, finalmente el reconocimiento ya oficial de esto, y como consecuencia, y aquí lo interesante, y ese el tema de hoy, presentaron casi oficialmente su plan B. Sí, el plan B de los halcones neoconservadores estadounidenses para Ucrania ante el fracaso de la ofensiva ucraniana, y lo vamos a presentar hoy a partir del documento cuasi oficial con esta confesión y con los lineamientos de este plan B, documento publicado como con la forma de un artículo en la publicación británica The Economist. Hoy vamos a realizar una lectura de el último número de The Economist y
de su artículo principal, porque realmente no solamente presenta la cuestión de el fracaso de la contraofensiva, sino algunas joyas verdaderamente respecto al plan de los halcones duros. Realizo la distinción porque también entre los halcones presenciamos disputas respecto a el camino a partir de ahora, dado el fracaso de la contraofensiva. Bueno, presenciamos disputas entre halcones duros y halcones blandos, todos ellos halcones de cualquier manera. Pero hoy vamos a presentar el plan de los halcones duros, de las Victoria Nuland, de los McMahon, de incluso muchos de los representantes de los halcones neoconservadores estadounidenses aquí en Europa, bueno, ya conocidos por todos ustedes, Ursula von der Pfizer, perdón, von der Leyen, bueno, lamentablemente también Annalena Baerbock, Joseph Borrell, bueno, toda esa gente hoy increíblemente alineada con los halcones duros, pero basta de presentaciones, comencemos con el análisis puro y duro a partir de los documentos. En primer lugar, quiero presentar sencillamente la portada de The Economist. The Economist, por cierto, esta de aquí. Bien, The Economist, publicación británica semanal, muy antigua, muy tradicional, un clásico, podríamos caracterizar a The Economist como un clásico de la literatura económica liberal inicialmente y neoliberal posteriormente. Esta, la portada de su última edición publicada hace 2 días o hoy mismo. Aquí aparece septiembre 23 como fecha, pero si no recuerdo mal, la publicación de esto hace 1 o 2 días. Bueno, lo mismo si hoy, ayer o antes de ayer. Atención al título y a la portada. Tiempo para repensar. ¿Puedo una traducción aquí? Sí. Es hora de repensar, bueno, esa es la traducción del navegador, es hora de repensar, ayudar a Ucrania a ganar una guerra larga. Time for a rethink. Sí, ayudando a Ucrania a ganar una guerra larga. Y en la portada, los colores de la bandera ucraniana y esto de hora de repensar, o es hora de repensar, según el traductor del navegador. Y aquí, naturalmente, su artículo principal con, bueno, otros artículos sobre otros temas. Time for a rethink, hora de repensar. Publicación británica, inicialmente neoliberal, devenida en neoliberal, pero muy cercana al gobierno británico y durante las últimas décadas cada vez más cercana también a la Casa Blanca y a los halcones neoconservadores, ¿sí? En lo económico, una publicación neoliberal, pero en lo político cada vez más cercana a los halcones neoconservadores. El artículo publicado como artículo principal de esta edición, este de aquí. Lo vamos a presentar en su totalidad prácticamente. Vamos a realizar un análisis pormenorizado, párrafo por párrafo, y mientras tanto vamos a deliberar, vamos a realizar un análisis propio respecto a el significado, los objetivos, las razones de este plan B, este cambio de estrategia. Comencemos por el título. Ucrania se enfrenta a una larga guerra, o a una guerra larga, quizás mejor esa traducción. Es necesario un cambio de rumbo. Así,
el inicio duro a la yugular. Ucrania se enfrenta a una guerra larga, es necesario un cambio de rumbo. Sus partidarios deberían orar por una victoria rápida, pero planear una lucha larga. Ese es el subtítulo y así comienza el texto de este plan B. Una vez más, aquí aparecen las ideas de los halcones neoconservadores estadounidenses en su línea dura, expuestas en esta publicación británica de hace 1 o 2 días, una publicación liberal en lo económico, pero conservadora o neoconservadora en lo político. Comencemos. La guerra en Ucrania ha frustrado repetidamente las expectativas. Ahora lo está haciendo de nuevo. La contraofensiva que comenzó en junio se basó en la esperanza de que los soldados ucranianos, equipados con armas occidentales modernas y después de entrenar en Alemania, recuperaran suficiente territorio para poner a sus líderes en una posición fuerte en cualquier negociación posterior. ¿Sí? Bueno, hasta acá bien, esto dicho 1000 veces en este canal. Ahora, cuidado con el segundo párrafo, porque atención al inicio del segundo párrafo. Este plan no está funcionando. A pesar de los esfuerzos heroicos y las violaciones de las defensas rusas cerca de Robotine, Ucrania ha liberado menos del 0,25% del territorio que Rusia ocupó en junio. La línea del frente de 1000 kilómetros apenas se ha movido. El ejército de Ucrania aún podría lograr un gran avance en las próximas semanas, provocando el colapso de las frágiles fuerzas rusas, pero a juzgar por la evidencia de los últimos 3 meses, sería un error confiar en eso. Bueno, bravo. Lo dicho por este canal desde antes del inicio de la ofensiva, mucho más aún durante los 3 meses de ofensiva y lo sugerido entre líneas en medios occidentales como BBC, New York Times, Financial Times. De hecho, la semana pasada presentábamos esto, eh, el reconocimiento del fracaso de la contraofensiva en el Financial Times, en la BBC, en el New York Times, pero en dicho entre líneas, ¿sí? O dicho sugerido, no dicho de manera tan directa como esto acá, está la partida de defunción, ¿sí? Si los otros presentaban la idea de manera disimulada, acá ya directamente lo documentan como una partida de defunción. El plan no está funcionando, ¿sí? Comienzan con un relato de lo que debía generar la contraofensiva, lo que debía conquistar, cuáles representaban sus objetivos, e inmediatamente después determina el plan no está funcionando. ¿Sí? Más allá de la mención de Robotine, incluso de la posibilidad del colapso de las frágiles fuerzas rusas en las próximas semanas, redondea el párrafo con crudeza. A juzgar por la evidencia de los últimos 3 meses, sería un error confiar en el colapso de las frágiles fuerzas rusas. ¿Sí? Bueno, próximo párrafo. Pedir un alto el fuego o conversaciones de paz no tiene sentido. Vladimir Putin no muestra signos de querer negociar incluso si lo hiciera, no se puede confiar en que cumplirá el acuerdo. Está esperando que Occidente se canse y que Donald Trump sea reelegido. Putin necesita la guerra para apuntalar su dictadura interna. Cualquier alto el fuego sería simplemente una pausa para rearmarse y prepararse para atacar nuevamente. Si los ucranianos dejan de luchar, podrían perder su país. Bueno, después de este reconocimiento del fracaso de la ofensiva propiciada naturalmente por ellos mismos, obviamente, ¿quién machacó con la necesidad de la ofensiva? Aún
sin ninguna perspectiva realista de éxito desde el primer momento. Los propios halcones neoconservadores estadounidenses, obviamente, los Robert Kagan, los Victoria Nuland, incluso los halcones como Anthony Blinken, como Sullivan, etcétera, etcétera. Bueno, después del reconocimiento, sin embargo, establecen blanco sobre negro o negro sobre blanco que a pesar de esto no pueden comenzar de ningún modo las conversaciones para la paz porque esto carecería de sentido. ¿Por qué? Una vez más, Vladimir Putin no muestra signos de querer negociar e incluso si lo hiciera no se puede confiar en que cumplirá el acuerdo. Mamita, esto si no lo presentáramos en un contexto tan triste como el de la guerra, casi lo podríamos presentar como una comedia. Lo de que Rusia no quiere la negociación, cuando Rusia y Ucrania, al poco tiempo del inicio de la guerra, a un mes del inicio de la guerra o 2 meses del inicio de la guerra, Rusia y Ucrania comenzaron una negociación, incluso generaron un borrador, ¿sí? No aprobado finalmente, pero generaron un borrador en conjunto para la resolución del conflicto, por lo menos para el cese del fuego, hasta la visita de el impresentable de Boris Johnson a Ucrania y el llamado de Biden con la orden de Zelensky, de ningún modo podés realizar una negociación de paz con los rusos, nosotros te vamos a acompañar hasta la muerte, hasta el último ucraniano en la lucha contra Rusia. Bueno, finalmente están abandonando a Ucrania, pero Zelensky determinó de todos modos la interrupción de las negociaciones en ese momento. Así que quien no quiere la negociación, evidentemente, los halcones neoconservadores, pero bueno, acá lo responsabilizan a Putin de eso. Esto otro de no se puede confiar en que cumplirá el acuerdo. Mamita querida, qué caradurez. Después de haber generado acuerdos como los acuerdos de Minsk y haberlos abandonado. Y no solamente eso, después del reconocimiento de la propia Angela Merkel y de François Hollande de que habían generado esos acuerdos solo como forma de generar tiempo, de ganar tiempo, responsabilizar a Rusia de incumplidores de los acuerdos, bueno, también aparece como un mal chiste, ¿no? Está esperando Putin que Occidente se canse y que Donald Trump sea reelegido. Bueno, eso sin lugar a dudas, que en Rusia realizan una apuesta por la elección de Trump en el marco de una guerra devenida en guerra de desgaste, sin dudas. Después esto de Putin necesita la guerra para apuntalar su dictadura interna. Eso también, ficción, porque si bien Putin aparece fuerte internamente, la situación de la guerra naturalmente genera una situación más incómoda que antes de la guerra en términos de apoyo popular, más allá de que la sociedad rusa en términos generales todavía lo acompaña, pero Putin obviamente en términos de política interna no habría querido el inicio de la guerra, considerando solamente ese factor, naturalmente. Cualquier alto el fuego sería simplemente una pausa para rearmarse y prepararse para atacar nuevamente. Sí, en el eso más que para los rusos, para la OTAN. Si los ucranianos dejan de luchar, podrían perder su país. Qué cinismo, mamita. Yo realizaría una reformulación de esa conclusión. Por haber comenzado la lucha impulsados por la OTAN, los ucranianos aparecen al borde de la pérdida de su país. Y si perseveran en esta lucha hasta el último ucraniano, podría desaparecer Ucrania. Pero bueno, los halcones neoconservadores lo presentan al revés. Si los ucranianos dejan de luchar, podrían perder su país. Así que negociaciones, fracaso de la contraofensiva, sí, negociaciones de ningún modo. Esa la línea de los halcones duros. Próximo párrafo. Tanto Ucrania como sus partidarios occidentales están empezando a darse cuenta de que esta será una guerra de desgaste demoledora.
poco tarde, ¿no? El presidente Zelensky visitó Washington esta semana para mantener conversaciones. Tengo que estar preparado para una guerra larga, dijo a The Economist. Pero lamentablemente Ucrania todavía no está preparada, ni tampoco sus socios occidentales. Ambos siguen obsesionados con la contraofensiva. Necesitan repensar la estrategia militar de Ucrania y cómo se gestiona su economía. Atención a esto. En lugar de aspirar a ganar y luego reconstruir, el objetivo debería ser garantizar que Ucrania tenga la capacidad de permanencia para librar una guerra larga y pueda prosperar a pesar de ella. Bueno, acá ya básicamente presentó un bosquejo de la idea del plan B, del objetivo del plan B, fracaso de la ofensiva sí, negociación de ningún modo, cambio de modo de tipo de guerra, cambio de modo de administración de la guerra en lugar de ofensiva y guerra de ataque en un intento de, realizar una reconquista propia de una guerra de movimientos. En lugar de eso, guerra de desgaste, abandonar la contraofensiva y comenzar un tipo de guerra basado en la permanencia, basado en la resiliencia, basado en la resistencia, a la vez que o mientras genera una reconstrucción de su propia economía. ¿Sí? Necesitan repensar la estrategia militar de Ucrania y cómo se gestiona su economía. Eh, el objetivo, otra vez, ¿no? Debería ser garantizar que Ucrania tenga la capacidad de permanencia para librar una guerra larga y pueda prosperar a pesar de ella. Claro, el auge de la economía a pesar de la guerra, la idea de una guerra larga. Por cierto, a propósito de lo de Zelensky en Washington, eh, iba a presentar un discurso como el año pasado, en diciembre, frente a el Congreso estadounidense. Recordarán en diciembre del año pasado la aparición de Zelensky, la comparecencia de Zelensky en el Congreso estadounidense, presentado como un ídolo ante una ovación de los legisladores estadounidenses. Eh, junto a Nancy Pelosi, eh, con la frase esa gritada con golpes en el pecho y mucho orgullo, Bakhmut does not fall, Bakhmut no cae, porque ya había comenzado el asedio de Bakhmut por Wagner, pero aún no había Rusia conquistado Bakhmut. La ofensiva de septiembre todavía, si bien ya habían comenzado los problemas militares para Ucrania después de esa ofensiva exitosa en Kharkov en septiembre del año pasado, todavía de alguna manera todavía aparecía en la memoria, todavía podían recordar unos meses después de eso ese éxito, con lo cual lo presentaron como un héroe, un defensor de la democracia y apareció ahí súper orgulloso como paladín de la justicia. Bueno, este año querían lo mismo, pero como vaticinamos aquí en este canal, la situación realmente aparecía completamente distinta en Washington, el clima político, la situación de Ucrania y la situación política de Zelensky y la relación de Ucrania y de Zelensky con la OTAN aparecían completamente distintas, cambiadas radicalmente, porque cada vez más en la OTAN y en Estados Unidos, por sobre todas las cosas, habían comenzado a aparecer voces críticas, habían comenzado a proliferar las críticas respecto al sentido de un apoyo militar y financiero tan grande, el cual finalmente no había generado los frutos buscados debido al fracaso de la contraofensiva, con lo cual tanto y por sobre todas las cosas legisladores republicanos, pero también algunos referentes demócratas, como el propio Bobby Kennedy, por ejemplo, y otras voces comenzaron a proliferar o comenzaban a aparecer cada vez más fuertes en Estados Unidos, en la OTAN también, con lo cual Zelensky
ya presentaba una situación completamente distinta en el momento de llegada a los Estados Unidos. Sus palabras en la ONU no fueron acompañadas con expectativa. Durante el discurso en la Asamblea General, el recinto prácticamente aparecía vacío. En el caso de su participación en la reunión del Consejo de Seguridad, prácticamente no generó eh, repercusión tampoco. Su pedido, el de siempre, ¿no? Su intervención, la de siempre. Más armas, más dinero, guerra, guerra. Ninguna fue. Ningún, Ahora sí, la idea de queremos una negociación, pero una negociación con nuestro plan de paz, y el plan de paz, recuerden, representa un plan de paz basado en los objetivos de máxima, con todos los objetivos de Ucrania sin ninguna concesión. Por ende, inconcebible ese plan de paz como una estrategia, como un documento para la negociación, menos aún en el caso de una derrota en la contraofensiva, como presenciamos. Ahora sí que las cosas no aparecían fáciles a la llegada de Zelensky, después de su discurso en las Naciones Unidas, mucho menos. Y, y antes de que presentara o de que realizara un intento por segunda vez de aparecer en el Congreso estadounidense una vez más en la búsqueda de apoyo, de armas y de dinero y de, bueno, estos aplausos, ovaciones y vítores de los congresistas, bueno, finalmente determinaron que Zelensky no aparecería públicamente en el Congreso, que solamente realizaría reuniones específicas y privadas con algunos legisladores estadounidenses y nada más que eso, evidentemente por el temor a un desaire, quizás por el temor a un Congreso semivacío, sin los republicanos, o incluso a abucheos de parte de algunos legisladores, o sencillamente una parte de el Congreso en silencio, sin, ¿no? Como demostración de su rechazo. Así que determinaron finalmente abandonar el plan de un discurso grandilocuente, muy esperado. Yo como analista, sinceramente, aparecía a la espera de ese discurso de Zelensky en una situación mucho más difícil que el año pasado. Bueno, lo abandonaron, pero bueno, esa es la situación y aquí, evidentemente, The Economist eh, realiza una reseña de todo eso y una vez más presenta esta idea de, bueno, a partir de ahora, guerra de desgaste. Próximo párrafo de este plan B. ¿Sí? ¿Me van acompañando por ahí? Queridos demoledores y queridos y queridas demoledoras, ustedes recuerden que si de repente algo aparece poco claro, presento algo de manera poco clara o un análisis muy denso o algún problema técnico por alguna razón, ustedes siempre me acompañan ahí con el aviso de Ezequiel, por favor, acá un problema, el audio mal o cualquier tipo de dificultades. Próximo párrafo. La primera recalibración es militar. Los soldados de Ucrania están exhaustos. Muchos de sus mejores han sido asesinados. A pesar del reclutamiento, carece de personal para sostener una contraofensiva permanente a gran escala. Necesita ahorrar recursos y cambiar las reglas de juego. Bueno, para esta parte, evidentemente, Victoria Nuland, si Victoria Nuland aparece detrás de esto, evidentemente Victoria Nuland acompañó las transmisiones de Demoliendo Mitos de la política, ¿no? Esto dicho en broma, naturalmente, pero acá el reconocimiento de un montón de cosas dichas durante mucho tiempo, bueno, ahora finalmente reconocidas de manera abierta. Hasta hace poco machacaban con los soldados rusos, están exhaustos. Esto, si no recuerdo mal, en la última transmisión cuando establecíamos el foco en un reporte de la BBC, presentaban esto, los soldados rusos exhaustos, y nosotros respondíamos, si los soldados rusos aparecen exhaustos por la contraofensiva, ¿cómo aparecerán los ucranianos? Dado que quien realiza un ataque militarmente debe realizar un esfuerzo muchísimo mayor que quien aparece en la situación defensiva. Pero bueno, acá con mucha... ¿cómo llamo? Con mucha claridad presentan esto
de manera evidente. Los soldados de Ucrania están exhaustos, muchos de sus mejores soldados han sido asesinados. A pesar del reclutamiento, carecen del personal para sostener una contraofensiva permanente a gran escala. Necesita ahorrar recursos y cambiar las reglas de juego. Recuerdo ahora también, apenas iniciada la contraofensiva y cuando ya en las primeras semanas ya el desarrollo el desarrollo fallido de esa contraofensiva de alguna manera determinaba el destino de la contraofensiva. Aquí mismo, en esa primera semana, nuestro invitado Guillermo Laferriere inmediatamente realizaba un llamado a del parte de los ucranianos a una pausa estratégica, lo llamaba él, y deliberar respecto a cómo reaccionar. Bueno, eso a la semana, bueno, estos señores reaccionan 3 meses después, ¿no? Con decenas de miles de muertos, un poquito tarde, pero bueno, básicamente el punto es el mismo. Siguiente oración. Nuevas tácticas y tecnologías pueden llevar la lucha a Rusia. Los empresarios ucranianos expertos en tecnología están aumentando la producción de drones. Recientemente, los drones ucranianos destruyeron buques de guerra rusos. Sus misiles parecen haber dañado un gran sistema de defensa aérea en Crimea. Es probable que se produzcan muchos más ataques que degradarán la infraestructura militar de Rusia y negarán su santuario naval en el Mar Negro. No esperemos un golpe de gracia. Rusia también ha aumentado su producción de drones. Aún así, Ucrania puede devolver el golpe cuando Rusia la bombardee y tal vez incluso disuadir algunos ataques. Bueno, ¿cuál es la propuesta aquí de este plan B? El ataque a Rusia directamente en Rusia, ¿no? Nuevas tácticas y tecnologías pueden llevar la lucha a Rusia. Grado de inconsciencia de esta gente. Mamita. Como forma de prolongación del conflicto en este cambio sugerido por los halcones conservadores de una contraofensiva fallida a una guerra de desgaste, ¿cuál es la propuesta de ellos? Bueno, comencemos a realizar más ataques en territorio ruso. Si los rusos reaccionan y comienzan a los bombazos nucleares, mamita querida, qué inconscientes, además de qué belicistas, qué guerreristas, qué inconscientes, por favor. Bueno, en el marco de esta estrategia de ataques rusos, presentan la idea, bueno, la propuesta de más drones, pero también recuerdan acá, cuidado porque los rusos también motorizan fuertemente su industria de los drones y con mucho más éxito hasta ahora, lógicamente, que Ucrania, porque Rusia una potencia militar y Ucrania no, Ucrania un país con esteroides militares inyectados por la OTAN, pero no Rusia. La población de Ucrania, ¿cuánto? 5 veces menor, por lo menos, que la de Ucrania. La industria militar ucraniana, 20 veces menor que la rusa. Pero bueno, esta es la idea. Aquí, otra propuesta más en lo militar, próximo párrafo. Además de esta capacidad ofensiva, Ucrania necesita aumentar su resiliencia. Resiliencia llaman a la resistencia. Además de armamento pesado, necesita ayuda con el mantenimiento para sostener una lucha de varios años, reparaciones monótonas, suministros confiables de artillería y entrenamiento. Más que nada, una guerra larga requiere una mejor defensa aérea. Ucrania no puede prosperar si Rusia bombardea infraestructuras y civiles con impunidad, como lo ha hecho durante los últimos 18 meses. Kiev es una ciudad sorprendentemente vibrante porque tiene defensas efectivas contra ataques aéreos continuos. Se necesita la misma configuración para otras ciudades, razón por la cual, escuadrones de F-16 y más sistemas de defensa antimisiles son esenciales. Bueno, ¿cuál es la propuesta aquí en este párrafo? Más envío de armas defensivas y por sobre todas las cosas mejoramiento de la defensa aérea de Ucrania, completamente sobrepasada por Rusia, naturalmente. Para esto llama más escuadrones de F-16, como si un escuadrón de F-16 pudiera determinar la defensa de Ucrania. ¡Qué pavada, por favor! Más sistemas de defensa antimisiles son esenciales, según, bueno, esto es cierto. Ahora, esta
estupidez de Kiev es una ciudad sorprendentemente vibrante porque tiene defensas efectivas contra ataques aéreos continuos. Qué estupidez, como si las pocas baterías de Patriot, de misiles contra misiles Patriot, hubieran determinado la interrupción de los ataques a Kiev. Rusia no realiza más ataques a Kiev porque no quiere. ¿Por qué no quiere? No por buenos, ni mucho menos, sino porque, en mi opinión, esta mi interpretación, Putin realiza una apuesta a el futuro y a una futura relación con Kiev en la cual el conjunto de la población ucraniana ubicada más allá de los territorios tomados por Rusia, no aparezca completamente eh, enardecida y enfrentada a muerte contra Rusia por la destrucción de todas sus ciudades. Tarde o temprano, Rusia y Ucrania deberán generar una especie de acuerdo y por eso Rusia determinó eh, no realizar ataques masivos sobre, por ejemplo, Kiev, como tampoco sobre otras grandes ciudades. En algún momento, poco después de, si no recuerdo mal, poco después de la ofensiva exitosa en Kharkov en septiembre del año pasado, Rusia, ante esta situación, reaccionó con ataques masivos, entonces sí, sobre infraestructura civil en toda Ucrania, por sobre todas las cosas, sobre la infraestructura eléctrica, y recordarán las imágenes satelitales. Europa, por la noche, cubierta de luces, como cualquier lugar densamente poblado, y una mancha negra con la forma de Ucrania por la destrucción total de las plantas productoras, generadoras de electricidad y Ucrania en su totalidad a oscuras. ¿Sí? Bueno, finalmente Rusia abandonó esa estrategia, hubiera podido perseverar en ella. Ucrania carece de defensas antiaéreas como para poder responder a la capacidad de ataque por el aire de Rusia. Recordemos además los videos con la destrucción de las baterías Patriot en, en, en Kiev. Las pocas baterías de misiles antimisiles Patriot recibidas solo alcanzaban para la protección de algunos lugares específicos, ni siquiera de toda la ciudad. Bueno, sin dudas, más defensas antiaéreas podrían ayudar a Ucrania, pero esto de que Kiev es una ciudad sorprendentemente vibrante por las defensas antiaéreas, bueno, qué estupidez, por favor, qué estupidez. Ucrania no puede prosperar si Rusia bombardea infraestructuras y civiles con impunidad. Ya generan acá esta idea de, bueno, una guerra larga y mientras Ucrania en guerra, mientras tanto su economía en funcionamiento. Acá sí que realmente la idea esta de hasta el último ucraniano, ¿no? De negociación, fracasada la contraofensiva, de negociación nada, Ucrania a partir de ahora en una guerra larga y su economía en funcionamiento a pesar de la destrucción permanente de la guerra. Mamita, qué fijación con la guerra y qué desprecio por Ucrania como país, porque qué fantasía la idea de un país en guerra contra contra una potencia militar y mientras tanto como si nada, ¿no? Bueno, la economía floreciente es el título utilizado, la caracterización utilizada acá, la economía floreciendo mientras Ucrania en guerra, gracias a los los misiles antimisiles, gracias a las defensas antimisiles, ¿no? Un delirio, un triste delirio, ¿no? Ucrania bajo misiles, pero esos misiles rechazados y mientras tanto abajo la economía floreciendo. Mamita. Bueno, próximo párrafo. También se necesita una recalibración económica. Acá comienza el plan B en lo económico. Esto significa menos planes altisonantes para la reconstrucción de posguerra y más atención a impulsar la producción y el gasto de capital ahora. La economía se ha reducido en un tercio y casi la mitad del presupuesto de Ucrania se paga con dinero occidental. Falso, lo de la economía reducida en un tercio, reducida por lo menos en un 50%, mucho más. Y esto de casi la mitad del presupuesto se paga con dinero occidental, también falso. Más de la mitad del presupuesto de Ucrania pagado con dinero occidental. En una extraña especie de enfermedad holandesa en tiempos de guerra, la moneda, la grivna, se ha fortalecido incluso cuando la inversión privada se ha desplomado. Y sí, ¿qué inversión privada pueden querer en Ucrania, en un país en guerra? Y
con una contraofensiva fallida y al borde del colapso. ¿Qué especie de locura, qué clase de loco podría querer mucha inversión privada en la economía ahora, ¿no? Con alrededor de 1 millón de personas portando armas, Ucrania, y millones que han huido del país, los trabajadores son escasos. Cierto, eso he dicho aquí 1000 veces. La economía de Ucrania necesita pasar de depender de la ayuda a atraer inversiones, incluso cuando el conflicto continúa. Otra vez, la economía de Ucrania necesita pasar de depender de la ayuda a atraer inversiones cuando el conflicto continúa. Esta es la fantasía esta, ¿no? De la continuidad de la guerra, los misiles interceptados por las defensas antiaéreas y mientras tanto debajo la economía ucraniana floreciendo, ¿no? Y floreciendo, por cierto, a partir de inversión privada, porque no quiere, según esto, no, el mantenimiento de la economía y del Estado mismo por parte de Occidente ya parece como algo insostenible a largo plazo, entonces la inversión privada debería realizar inversiones en el medio de un contexto de guerra de desgaste. Próxima oración. Desde fabricar más armas hasta procesar más de lo que cultiva en sus granjas, Ucrania tiene mucho potencial. El desafío es lograr que las empresas locales y extranjeras inviertan más y atraer a más ucranianos a regresar a las zonas más tranquilas del país en el oeste. Bueno, considerando una guerra de desgaste, la idea de zonas tranquilas en el oeste cada vez representa más una falacia, porque si un país en una guerra a largo plazo de desgaste, cada vez menos zonas tranquilas, y difícilmente esto atraer a más ucranianos a regresar. Bueno, en un país en una guerra a largo plazo, ¿quién va a querer eso? El desafío es lograr que empresas locales y extranjeras inviertan más. ¿Quién puede querer más inversión en un país en una guerra a largo plazo? Pero bueno, esa es la propuesta. Próximo punto, perdón. Por aquí un pitido de algo, como una alarma, aunque no puedo determinar de qué. Bueno, ya, ahí, terminado. Mil disculpas, demoledores y demoledoras. Una mejor seguridad puede ayudar. Cuanto más fuertes sean las defensas aéreas de Ucrania, menor será el riesgo de que explote una nueva fábrica. Cuanto más retroceda la armada rusa, más seguras podrán fluir las exportaciones a través de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Pero las reformas económicas también son importantes. Se debe hacer más para frenar la corrupción de larga data en Ucrania, dando prioridad a que el Poder Judicial sea limpio e imparcial. Se necesitan más acciones para facilitar los negocios, desde reconocer las calificaciones que los refugiados han obtenido en el extranjero hasta ofrecer a las empresas seguros de guerra. Bueno, acá concatena las propuestas neoliberales de toda la vida, ¿no? Apertura para el clima de negocios, facilitamiento de las inversiones, bueno, todas estas cosas para la maximización de las ganancias de las grandes empresas, pero a la vez que cada vez, a la vez que la Armada rusa retrocede y a la vez que las exportaciones ucranianas pueden, literal, fluir a través de los puertos ucranianos en el Mar Negro, ¿sí? A la vez que realizan exportaciones a través del Mar Negro por el retroceso de la Armada rusa. ¿En base a qué? Sinceramente, ni idea, porque la Armada convencional ucraniana desapareció por completo, solo presenta capacidad de ataque a través de estos drones marítimos, pero de ahí a que puedan despachar buques con exportaciones ucranianas, bueno, una fantasía total. Cuanto más fuertes sean las defensas aéreas de Ucrania, menor será el riesgo de que explote una nueva fábrica. Qué delirio, por favor. Bueno, próximo párrafo. Todo esto requiere voluntad política de Ucrania, pero también de sus amigos occidentales. A largo plazo, la mejor garantía de seguridad de Ucrania es la membresía en la OTAN. Una vez más machacan con esto, ¿no? Como deliberar respecto a que quizás precisamente el coqueteo de Ucrania con la OTAN en última instancia desencadenó esta locura, no, para nada. Más OTAN. Aparte de eso, los socios han prometido una red de garantías de seguridad bilaterales. Igualmente importante es lo que la Unión Europea puede ofrecer. No solo dinero en efectivo, sino también la perspectiva de ser miembro.
No es fácil alimentar una economía floreciente mientras nos bombardean con explosivos. Ah, menos mal que he dicho. Ni siquiera Israel tuvo que enfrentarse nunca a un agresor tan poderoso. Pero Ucrania, a diferencia de Israel, algún día podría integrarse al bloque económico más rico del mundo. Una hoja de ruta para el ingreso a la Unión Europea a lo largo de, digamos, una década, con hitos claros, ofrecería esperanza a los ucranianos y aceleraría las reformas económicas, tal como la misma promesa galvanizó a gran parte de Europa del Este desde los años 90. Bueno, eh, a largo plazo membresía de la OTAN y a 10 años ingreso a la Unión Europea. Hasta entonces, guerra, ¿no? Incluso de alguna manera reconocido el carácter de zanahoria de esto de el ingreso a la Unión Europea como zanahoria para los ucranianos. Una hoja de ruta para el ingreso a la Unión Europea a lo largo de, digamos, una década ofrecería esperanza a los ucranianos. Quieren una guerra de 10 años en Ucrania con Rusia. Fua. Un nuevo miembro para el club. Subtítulo. Y aquí la conclusión de este artículo, y quizás acá uno de los temas más importantes. Después de esto vamos a realizar un análisis de nuestra parte. ¿Sí? Para que esto suceda es necesario un cambio de mentalidad en Europa. El ingreso a 10 años en Europa, ¿no? Ha comprometido tanto armamento a Europa como a Estados Unidos y mucha más ayuda financiera. Sin embargo, es necesario dar un paso más. Si Trump gana en 2024, podría recortar la asistencia militar estadounidense. Incluso si pierde, Europa eventualmente tendrá que soportar una mayor carga. Eso significa reforzar su industria de defensa y reformar el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea para que pueda atender a más miembros. Lo que está en juego difícilmente podría ser mayor. La derrota significaría un Estado fallido en el flanco de la Unión Europea y la máquina asesina de Putin más cerca de sus fronteras. El éxito significaría un nuevo miembro de la Unión Europea con 30 millones de personas bien educadas, el ejército más grande de Europa y una gran base agrícola e industrial. Demasiadas conversaciones sobre Ucrania se basan en el fin de la guerra. Eso necesita cambiar. Oren por una victoria rápida, pero planifiquen una lucha larga y una Ucrania que pueda sobrevivir y prosperar de todos modos. Bueno, en estas conclusiones, ¿qué cosas importantes? Eh, ay, ay, ay. La sangre helada por este tipo de afirmaciones. Pero bueno, necesario un cambio de mentalidad en Europa. Ha comprometido tanto armamento como Estados Unidos. Es necesario dar un paso más. Por un lado, la idea de los halcones estadounidenses de que a partir de ahora esta guerra a largo plazo de desgaste ya no la va a patrocinar Estados Unidos en su mayor parte, sino que a partir de ahora, muchachos, ustedes, muchachos europeos y europeas, muchachos y muchachas, ustedes a cargo de este entuerto. Algo dicho en este canal 1000 veces, Estados Unidos va a abandonar el apoyo a Ucrania y va a despachar la locura esta para el lado de Europa. Bueno, esto puesto aquí entre líneas. A partir de ahora, Europa debe responder como principal actor, como principal sostén de esta guerra a largo plazo con esta idea del ingreso a la Unión Europea de Ucrania de aquí a 10 años y en el medio guerra. Guerra. Segundo tema o segundo elemento interesante de esta conclusión. Si Trump gana en 2024, podría recortar la asistencia militar estadounidense. Bueno, para estos halcones, evidentemente, una victoria de Trump genera miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Trump determinaría inmediatamente, por lo menos según sus palabras, un cambio en la estrategia de Estados Unidos. Bueno, ¿qué más? Incluso si pierde Trump, Europa eventualmente tendrá que soportar una mayor carga. Bueno, de cualquier modo, para Europa, más gasto, más envío de armas y, naturalmente, más riesgo, según esto, ¿no? Eso significa reforzar su industria de defensa. Llaman a una carrera armamentista en Europa, en este marco, y reformar el proceso de toma de decisiones de la
Unión Europea para que pueda atender a más miembros. Bueno, y además de eso, claro, el refuerzo de la Unión Europea como tal y, evidentemente, el debilitamiento de los Estados miembros. ¿Cuántos europeos pueden querer esto? ¿Cuántos europeos y europeas de a pie? Estados más débiles, la Unión Europea con Borrell y von der Leyen más fuerte, el desarrollo desenfrenado de la industria de defensa para una guerra de 10 años contra Rusia en Ucrania y un gasto mayor tanto en lo económico como en lo militar para el soporte de esa guerra. Solamente un suicida podría querer eso como destino para su propia tierra en Europa, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de los halcones estadounidenses. Y aquí lo interesante, lo que está en juego, el último párrafo una vez más, lo que está en juego difícilmente podría ser mayor. La derrota significaría un Estado fallido en el flanco de la Unión Europea. El Estado fallido ya ahora como consecuencia de la guerra. La máquina asesina de Putin más cerca de las fronteras. La expansión la comenzó la OTAN, ¿sí? Eso generó una frontera, y la Unión Europea también protagonizó una expansión hacia el este y eso generó un acercamiento hacia Rusia. Si hubieran generado la Unión Europea, no la OTAN, porque con la OTAN ninguna forma de negociación, porque representa una alianza militar y para Rusia cualquier expansión de la OTAN hacia sus fronteras representaba o representa un peligro existencial. Si la Unión Europea en esa política de expansión hacia el este hubiera generado una negociación inteligente con Rusia, como por ejemplo respecto a Ucrania, bueno, quizás apareceríamos en otro lugar. Esa expansión virulenta hacia el este determinó la situación actual y naturalmente cada vez más una cercanía mayor a las fronteras de Rusia, obvio. El éxito, por el contrario, en lugar de la máquina asesina más cerca de las fronteras y el Estado fallido en un flanco de la Unión Europea, el Estado fallido ya ahora y ya antes, un Estado fallido, corrupto y con golpes de Estado, Ucrania, antes de esto, pero bueno. El éxito significaría un nuevo miembro de la Unión Europea con 30 millones de personas bien educadas. En realidad mucho menos, porque si no recuerdo mal, la población actual de Ucrania, más o menos alrededor de 20 millones por la enorme cantidad de gente huyendo de Ucrania como consecuencia de la guerra. Acá la última oración, esto para mí es escalofriante. Demasiadas conversaciones sobre Ucrania se basan en el fin de la guerra. Eso necesita cambiar. Oren por una victoria rápido, pero planifiquen una lucha larga y una Ucrania que pueda sobrevivir y prosperar de todos modos. Basta de conversaciones sobre el fin de la guerra. Plan a largo plazo, guerra a largo plazo, 10 años de guerra y en ese entonces ingresada Ucrania a la Unión Europea, Europa a cargo de la guerra y la destrucción de Rusia como plan. ¿Qué plancito B, no? En lugar de la destrucción de Rusia a través de un ataque rápido frente al fracaso de eso, guerra a largo plazo, Europa a cargo y destrucción de Rusia a largo plazo, mientras con una economía floreciente a la vez. Este es el plan escrito por los tres chiflados, o por el gordo y el flaco, o por Cantinflas, ¿no? Pero bueno, este es el plan B, señoras y señores. ¿Cuáles sus impresiones? ¿Ustedes también ahí un poco sorprendidos por el grado de delirio de esta propuesta y el grado de inconsciencia de una guerra a 10 años hasta el exterminio de Rusia? Una potencia nuclear con capacidad para la destrucción de Europa en un abrir y cerrar de ojos. Naturalmente, eso generaría una guerra nuclear entre todos los países con posibilidad nuclear. Eso determinaría la destrucción de Rusia también, la destrucción de Estados Unidos e incluso posiblemente la destrucción de toda la humanidad. Pero, mamita, qué poco miedo a este desastre, ¿no? Y qué coincidencia respecto a esto, y quizás esto lo podamos presentar en una de las próximas transmisiones, respecto a esto de
cuidado porque lo que está en juego difícilmente podría ser mayor. La derrota significaría la continuidad de la máquina asesina de Putin, ¿no? Esto de, en el caso de una victoria, de una derrota de Ucrania, cuidado por el fortalecimiento de las dictaduras y el fortalecimiento de Rusia y el fortalecimiento de China. ¿Recuerdan las declaraciones hace unos días de Baerbock? Exactamente lo mismo. Cuidado, porque no podemos abandonar el apoyo a Ucrania, según Baerbock, porque eso determinaría un envalentonamiento de las dictaduras y por sobre todas las cosas la dictadura de Xi Jinping en China, dicho así, sin ninguna necesidad de ese ataque a China, de ese insulto a China y a los chinos. Ella de la nada presentó esa idea, ¿no? Una derrota en Ucrania determinaría el envalentonamiento de los dictadores como Xi Jinping, así, una ofrenda a el principal socio comercial de la Unión Europea sin ninguna razón, pero la idea es la misma. Cuidado, no podemos abandonar a Ucrania porque en ese caso los malos, los dictadores, eh, el mal en la tierra parecería fortalecido. En cambio, claro, la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, en tanto los superhéroes, los paladines de la justicia, no pueden abandonar entonces la lucha, ¿no? Qué construcción tan ideológica, pero tan ideológica, no porque Rusia y China y otros países no presenten características condenables desde el punto de vista de la democracia, sino porque Occidente presenta las mismas, no las mismas, pero tantas características condenables desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos como el resto del mundo, como el resto de las grandes potencias, o peor aún, mucho más, porque ¿quién perpetra la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos a escala global? ¿Quién perpetra la mayoría de las invasiones? ¿Quién comete las grandes violaciones, las grandes matanzas? ¿Quién genera las muertes por centenas de miles, como en Irak, con 1 millón de muertos? Estados Unidos, precisamente, y sus acólitos, la OTAN. Entonces, esto de los malvados de un lado, mientras que nosotros todos, bueno, los de enfrente quizás malvados, ahora Occidente de superhéroe, nada, porque los grandes colonizadores del mundo, en África, en América Latina, los grandes perpetradores de las masacres, de los genocidios, desde tiempos inmemoriales aparecen precisamente en Occidente, por recordarlo, nada más, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, el plan B de los halcones neoconservadores estadounidenses, de los Nuland, de los Kagan, eh, quizás no tanto de los halcones más New Age, de los halcones neoliberales, quienes por el contrario quieren una estrategia de congelamiento del conflicto para el redireccionamiento de los recursos de Estados Unidos hacia el conflicto de fondo con China. Hay una diferencia interesante, una disputa interna interesante. La podemos presentar la próxima vez, en la próxima, en la próxima, en la próxima transmisión. Por ahí la pregunta interesante de por ahí, de Paula Ocampo. ¿Quién firma? Paula Paz, perdón. ¿Quién firma este documento? Este documento sin firma, porque este documento está la columna editorial de esta última edición de The Economist. Entonces, de alguna manera, está el editorial de esta última edición, ¿sí? La nota, la columna de opinión propia de la publicación como tal. Podemos nosotros sí, naturalmente, deliberar sobre los autores reales de esta nota sin firma, por lo general las editoriales sin firma. Sin duda sectores cercanos a los halcones neoconservadores. No cometemos una exageración si
presentamos como autor de esta nota efectivamente a Kagan, a Nuland o a sectores de esa proveniencia, ¿no? De los halcones duros. Quizás algún halcón duro cercano a la Rand Corporation, quizás del Instituto para el Estudio de la Guerra. La Rand había presentado esa idea de cuidado, evitar una guerra larga. ¿Le recuerdan eso? Lo presentamos acá, recorran los videos hasta hace algunos meses atrás, ¿no? Hasta esa transmisión basada en ese documento de la RAND de no generemos una guerra larga porque eso para Estados Unidos representa una muy mala noticia. Esa es la otra línea de halcones, la línea de halcones blanda, entre comillas, no porque quieran la paz, sino porque para ellos el interés de Estados Unidos aparece ligado a abandonar un poco este conflicto, generar el congelamiento de esto para poder redireccionar sus recursos hacia el conflicto con China, mucho más importante para los Estados Unidos. Pero quizás alguien de la RAND también en esta línea, esas internas entre distintos sectores de halcones también están representadas en las usinas de pensamiento, también están representadas en la RAND, en el Instituto para el Estudio de la Guerra, en la American Enterprise Corporation, perdón, American Enterprise Institute, otro de los grandes think tanks de los Estados Unidos ligados al sector del complejo militar industrial. Bueno, acompáñennos, por favor, con el like. Muchas gracias una vez más a nuestra querida Beatriz Pulido, demoledora de la primera hora, moderadora de el chat. Podemos ahora responder algunas preguntitas si quieren y después redondeamos por ahí la transmisión, ya más o menos una hora y hoy quiero una transmisión un poquito más cortita, así, sin otros temas, así. Mañana charla con Fernando Moragón, es así larga, la última vez casi 3 horas, una maratón de temas y después en la semana próxima, si puedo, si podemos, vamos a realizar charlas un poquito más cortitas, así toda la carne al asador, directo a la quijada y más seguidas, ¿no? En lugar de una muy larga con varios temas, una transmisión con un solo tema y un poquito más corta. Like 512 por ahí. Muchas gracias, Zuleida. Zuleida nos acompaña también desde hace mucho tiempo. 1.400 personas conectadas, así que 500 likes, demoledores, demoledoras, ayúdenos, por favor. Además, eso recuerden que nos ayuda contra la censura y la desmonetización y la reproducción la difusión del video en YouTube. Así que, por favor, simplemente el clic ahí esa es la contribución de parte de ustedes. Preguntas. Marcelo Groff. Bueno, esta es una pregunta muy buena, Marcelo, y muy concreta. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar este tipo de perfilamiento en cada uno de nuestros países? Bueno, según el país, naturalmente, porque una cosa, una persona en Ucrania, otra cosa una persona en Alemania, otra cosa una persona en Honduras con respecto a su rol frente a esta situación y a su posibilidad de Honduras, dicho por como cualquier país latinoamericano, ¿no? El rol y las posibilidades, el potencial de cualquier persona de a pie para rechazar esto. Bueno, en principio, acompañar desde donde uno pueda, según su situación nacional, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Una cosa un español, otra cosa un francés, un alemán, bueno, eso más o menos en Europa, hasta cierto punto equiparable, otra cosa, sí, alguien en Japón también puede participar desde ahí, o en Argentina, o en Guatemala, o en Uruguay, pero siempre acompañar las fuerzas políticas contrarias a la guerra, participar en cualquier forma de participación política, de militancia política contraria a la guerra, ¿sí? Realizan una manifestación en contra de la guerra, participar. Si quiere uno también puede participar naturalmente a través de las redes, ¿no? Publicando
cosas contrarias a la guerra, generando conocimiento crítico. Es una cuestión fundamental la difusión del conocimiento crítico, porque mucha gente, la gran mayoría de gente no está enterada de todo esto, aparecen completamente desinformada, perdida o directamente manipulada y engañada. Entonces, esa también es una forma de participación, esa posible desde cualquier lugar del mundo a través de las redes. Esa otra forma de participación. Bueno, hay ya algunas ideas, pero bueno, cualquier forma de acción pública, todo eso, aunque represente un pequeño granito de arena, representa un pequeño granito de arena en la dirección correcta, en la dirección de desactivar esta locura, generar conciencia y rechazar una guerra cada vez mayor y la posibilidad de la escalada de esto, ¿no? Hacia una guerra mundial abierta, ¿no? Fernando siempre machaca con esto, de que para él, indefectiblemente, en realidad para él la guerra ya comenzó de manera híbrida, pero de aquí en adelante va a parecer mucho peor. Bueno, el análisis objetivo efectivamente por ahora lo acompaña. Yo mi corazoncito de alguna manera rechaza eso, aunque mi cabeza cada vez más aparece también direccionada en esa línea. Pero bueno, esta también nuestra forma de militancia en contra de la guerra y por la paz, ¿no? Esta, la difusión del pensamiento crítico y generar conciencia crítica en la gente. ¿Alguna preguntita más por ahí? Aquí una interesante, a ver, Dean Angus, ¿te parece que Rusia vaya por todo el sur de Ucrania? Bueno, es una posibilidad, pero por lo menos en este momento, para mí no, en este momento actual, quizás la apuesta de Rusia aparezca ligada a el próximo verano y a la situación política en los Estados Unidos de cara a las próximas elecciones. Podría en el sur, durante el invierno sí realizar un ataque con miras a la conquista de la totalidad de los oblast anexionados, de las provincias anexionadas. El sur, en el sentido de Odessa, todavía, en mi opinión, no, porque eso connotaría un esfuerzo militar mucho más grande. Y en este momento, para mí, Rusia, o por lo menos el gobierno de Rusia, Putin, no quiere aventurar su capital político en una empresa mucho más difícil que antes de primero conquistar esos territorios mencionados, ¿no? Más aún después de la fallida ofensiva inicial, con la idea de esto de un ataque rápido sobre Kiev, y bueno, y fracasado ese intento naturalmente, y de la falta de tropas para la defensa de esa enorme cantidad de territorios tomados inicialmente. Bueno, para mí ahora, en cualquier caso, la estrategia de Rusia estará caracterizada por un avance mucho más conservador en el sentido mucho más seguro. Bueno, una vez tomada una cosa, esa cosa consolidada y defendida, en lugar de para adelante con todo, muchachos, y quizás sí conquistar mucho, pero después no poder, después carecer de la capacidad de defensa de eso, ¿sí? Esa mi visión actual. Como todo el mundo, carezco de los planes de, del Estado Mayor Conjunto de Rusia. Pregunta de Beatriz, ¿y Europa soportará las consecuencias de este plan B? Y yo presencio un descontento cada vez mayor. Este plan B para mí representa un delirio, representa una locura. Para mí esto aparece impracticable. Que quieran un intento de esto, que puedan comenzar con esto, sí, pero así a largo plazo una guerra de desgaste con Europa más involucrada, no, eso parece insostenible en términos económicos, políticos, sociales. Yo presencio un rechazo cada vez mayor en Europa, pero todavía no lo suficientemente grande para un cambio radical en cuanto a la posición de los gobiernos, ¿sí?
pero no, sostenible esto, no, de ningún modo. Una preguntita más. Marcelo Groff, ahí, gracias Ezequiel, acción pública, chicos, generación de conciencia, rechazo a la guerra y por la paz. Efectivamente, buen resumen de mis palabras, o por lo menos esa es la idea de mi mensaje, ojalá la haya presentado de manera clara. ¿Alguna preguntita más? Por aquí una, interesante, Sergio Aguilar. Pregunta, ¿el nuevo mundo multipolar está emergiendo? ¿Crees posible que nuestra América Latina resurja como potencia regional mundial? Posible, sí. Lo determinaremos nosotros los latinoamericanos y las latinoamericanas, querido Sergio. Sin dudas, este nuevo orden mundial, yo lo caracterizo como multicéntrico, no como multipolar, pero bueno, la idea más o menos parecida, genera muchísimas posibilidades para nuestros países y para América Latina. ¿Por qué? Porque genera la posibilidad de una relación de igual a igual con las grandes potencias, genera la posibilidad de una negociación eh, entre grandes potencias. ¿Sí? Antes, en el orden unipolar, o bien respondíamos al amo del mundo, o bien aparecíamos enfrentados con él. Muchas veces el enfrentamiento representó la mejor alternativa, y recordemos entonces en ese sentido los 15 años iniciales de los gobiernos populares. Yo los caracterizo como populares, los podemos caracterizar como post-neoliberales, progresistas. Alguien crítico los podría caracterizar como populistas, como los quieran caracterizar ustedes, pero esos 15 años, de más o menos 2000 a 2015, estuvieron caracterizados por el crecimiento económico, la disminución de la pobreza, la disminución de la desigualdad, el aumento del producto, el descenso del desempleo, etcétera, etcétera, en enfrentamiento, o por lo menos en una posición no de enfrentamiento directo, naturalmente, con Estados Unidos, pero sí en una posición de autonomía y de defensa de la autonomía. Claro, recordemos que en esos 15 años, o en esos un poquito, esos, sí, más o menos en esos 15 años, Estados Unidos aparecía distraído. ¿Por qué? Estados Unidos aparecía distraído por la lucha contra el terrorismo islámico. Justamente 2001, 11 de septiembre de 2001, el, eh, el atentado contra las Torres Gemelas, y a partir de ahí comienza la lucha contra el terror. Entonces Estados Unidos abandona eh, América Latina, o abandona el foco, redirecciona su foco hacia Medio Oriente, entonces abandona el interés por América Latina, parece distraído, y entonces una postura autonómica como esa, autonómica en el sentido de autonomía, soberana mejor quizás la palabra, bueno, genera muy buenas consecuencias. Bueno, pero eso en una situación bastante excepcional. Ahora presenciamos una situación de múltiples centros de poder, y claro, en esa situación para América Latina aparece la posibilidad de negociaciones con las distintas partes para poder determinar nuestros propios intereses en el marco de ese juego, ¿sí? En lugar de la subordinación a un único poder, no, bueno, un poco con vos, otro poco con vos, otro poco con vos, y si vos no me ayudás en la búsqueda de mis propios intereses, si vos, Estados Unidos, eh, rechazás la posibilidad de mi desarrollo industrial como región latinoamericana, bueno, entonces yo establezco relación con China. Si China mañana quiere una política contraria a los intereses latinoamericanos, bueno, establecemos entonces una relación más cercana con India, o de vuelta con Estados Unidos, o con Europa, ¿sí? Ese juego, esa posibilidad determina un potencial enorme para América Latina, ¿sí? Claro,
esa negociación o esa postura de neutralidad pragmática e inteligente, claro, solo aparece posible con dos condiciones. Por un lado, la unidad latinoamericana, ¿sí? Porque para establecer esa negociación, mucho más sencillo o mucho menos difícil a partir de un bloque más unido, ¿sí? Una negociación desde una posición de fuerza, y después, naturalmente, también el objetivo, que nosotros podamos determinar como objetivo nuestro propio desarrollo, porque recordemos que entre los grandes problemas de América Latina aparecen eh, la incapacidad de nuestras clases dominantes, por sobre todas las cosas económicas, en gran medida también políticas, de generar un proyecto de país, un proyecto económico, un proyecto político favorable a los propios pueblos latinoamericanos, en nuestras clases dominantes, por sobre todas las cosas en nuestras clases, en nuestras clases económicamente dominantes, no aparece el objetivo de generar una América Latina o países eh, grandes, poderosos, con sus poblaciones en buena situación, sin marginalidad, sociedades cultas, ricas, florecientes. No, no. Ellos quieren su situación de privilegio y el resto de sus países sumido en la pobreza. ¿Sí? Y si pueden ellos, su dinero en el extranjero, su dinero en el extranjero, y si pueden, su residencia en Miami también. ¿Sí? Es el gran problema de América Latina. Pero bueno, en última instancia lo determinamos nosotros. ¿Sí? Que este mundo multicéntrico, multipolar, genera posibilidades para eso mucho mayores a las anteriores, sí, sin dudas. Eso sin dudas. Ahora, el potencial ahí, si lo vamos a capitalizar, decisión nuestra. Lo mismo que en África, lo mismo que en África, con problemas mucho mayores que los nuestros. ¿Cuál la diferencia de África ahora y antes? Bueno, antes solo un gran poder oprimiéndolos, como Francia, un poco menos Estados Unidos. Bueno, ahora de repente China también a través de la inversión económica, Rusia a través de su participación militar. Bueno, eso genera para los africanos la posibilidad de distintas opciones. Y dentro de esas opciones, claro, la explotación de un potencial mayor para el desarrollo de sus propios países como lo quieran ellos o ellas, ¿sí? De manera autónoma, como africanos o como africanas. Así que, bueno, esa mi respuesta a una pregunta muy general y dadas como lineamientos, ¿no? Después, claro, comenzaríamos la discusión de cada elemento en particular. Un elemento muy importante, sin duda, es la explotación de nuestros recursos con miras a nuestro propio desarrollo. El litio, por ejemplo, como el futuro, como el recurso natural del futuro, el llamado oro blanco. Esto, bueno, importantísimo para Argentina, Chile y Bolivia, en el triángulo del litio, pero México también con algo de litio por ahí, y eso importantísimo. La forma de la explotación de ese recurso para nuestro desarrollo y no una vez más para la entrega casi gratuita hacia el extranjero y después la industrialización de ese producto afuera de América Latina y la compra de los productos manufacturados con nuestro propio litio. ¿Sí? En este caso, autos eléctricos o cualquier cosa eléctrica, recuerden, el litio aparece en las baterías, ¿sí? En las baterías de los nuevos productos eléctricos. Bueno, vamos a redondear por acá cuántas preguntas. Uy, no puedo responder tantas. Vamos a redondear acá, queridos demoledores y queridas demoledoras. Una vez más, como siempre, el spam y el recordatorio de mañana. Recordemos la charla de mañana con Fernando Moragón, ya casi cerrada una charla para esta semana con un invitado sorpresa por primera vez, súper interesante, y vamos a establecer el foco quizás en el discurso de Blinken en la Universidad Johns Hopkins, un discurso importantísimo de cara al futuro porque presentó los lineamientos de la política exterior estadounidense según los halcones demócratas, su visión del mundo y lo que quieren de aquí hacia adelante con respecto a Rusia y con respecto a China también. Así que eso. Y bueno, el spam de siempre, perdón por machacar, ayúdennos con los likes, ayúdennos con la difusión, con la suscripción, la campanita y naturalmente también
si pueden y si quieren, con una membresía en el canal, mejor aún. Señoras, señores, demoledores, demoledoras, como siempre, un placer y redondeamos hoy la transmisión acá. Hasta mañana.